Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Agua Viva en Casa, región Piura. Una vez más estamos reunidos con ustedes a través de este canal. Qué bendición poder compartir cada domingo la palabra de Dios. También hoy día recordarles que tenemos a las 9 de la mañana nuestro Zoom congregacional, donde vamos a escuchar una palabra de parte de Dios a través de nuestro pastor principal, Sergio Hornung, que hoy día tiene un tema llamado La tormenta perfecta. Así que tengamos toda la expectativa para escuchar este mensaje que tiene nuestro pastor y que estoy seguro que va a ser de mucha edificación para todo el pueblo de Dios. Y también quiero compartir con ustedes una enseñanza que le he titulado de nombre Superando nuestros miedos. ¿Tienes tu miedo? ¿Estás enfrentando miedos actualmente? ¿Luchas internamente con pensamientos que te motivan a tener miedo? Bueno, si tu respuesta es afirmativa, quiero decirte primeramente que no estás solo. Muchas personas tenemos miedos porque es un sentimiento como la alegría, como la tristeza, como el enojo. El problema está cuando este sentimiento del miedo toma control sobre nuestra vida. Y muchas veces los miedos que tenemos son miedos infundados. Una investigación se hizo y se llegó a la conclusión que, por ejemplo, el 40% de nuestros miedos nunca ocurren. El 30% de nuestros miedos están relacionados con cosas del pasado. El 12% de nuestros miedos están relacionados con otras personas. El 10% se relaciona a una enfermedad imaginaria y solamente el 8% es la probabilidad de que ese miedo ocurra. Por lo tanto, los miedos son muchas veces parte de nuestra vida, pero lo que no tenemos que permitir es que controlen nuestra vida. Es más, la palabra de Dios nos insta no a que no sintamos miedo, sino que sepamos enfrentarnos. Vamos a la palabra, como siempre, lo que nos dice el día de hoy referente al tema de superando nuestros temores. Vamos a ver lo que nos dice ahí. Estamos en Proverbios 3, versículos 25 y 26 de la versión Nueva Biblia Viva. Dice, no temerás al desastre que venga de repente, ni a la desgracia que caiga sobre los malvados, porque el Señor estará siempre contigo y evitará que caigas en la trampa. Claramente, el Señor nos está diciendo en esta palabra que no tengamos miedo a desastres que no han venido todavía, porque lo que nos está diciendo la palabra es que tener miedo es preocuparse por algo que no ha sucedido aún. Y la mejor forma de saber si esos miedos son reales, hay que enfrentarlos. Cada vez que yo toco la palabra miedo, me hace recordar a una etapa en mi vida, por ejemplo, cuando yo era adolescente, cuando estaba en el colegio. Recuerdo que como todo joven, adolescente, al menos en mi caso, siempre había en ese tipo de conflictos con otros compañeros de clase, discusiones, pleitos, y como no podíamos enfrentarnos en plenas clases, siempre decíamos una palabra, nos encontramos a la salida. ¿Y qué significaba encontrarse a la salida? Significaba que teníamos que agarrarnos a golpes entre esa persona. Y muchas veces los compañeros te motivaban, decían, sí, vamos. Y la otra persona también tenía
sus personas que lo animaban. Pero ¿qué pasaba? Que muchas veces una cosa era el momento cuando uno tenía esa contradicción de palabras o ese desacuerdo, y en ese momento uno se podía envalentonar ante la situación, pero cuando ya sabías que se acercaba la hora de la salida y teníamos que ir siempre hacia un parque, el parque más cercano que había en el colegio, teníamos que ir caminando, pero en ese transcurso del camino es donde se manifestaba una sensación de miedo, ya sea porque el oponente era un hombre más grande que uno o más fuerte, y entonces era en el camino que uno iba desarrollando esa sensación de miedo, de saber qué va a pasar cuando vaya a enfrentarme a este oponente. Pero mucho recuerdo que esos miedos se iban poniendo más fuertes mientras llegaba el momento de enfrentar. Pero pasaba algo. Todo era que empezaba esa pelea, empezaba ese momento en que uno tenía que enfrentarse, y desde el momento que uno daba el primer golpe y venían los demás, era como que ese miedo se disipaba. Y a veces resultaba que esos temores eran infundados, porque independientemente de que se perdía o se ganaba la pelea, al haber enfrentado ese temor, resultaba que a veces no era tanto lo que parecía. Y si la ganabas esa pelea, era inclusive hasta decías, wow, tuve un miedo por gusto. Esto realmente pasa también en lo espiritual. Muchas veces dar ese primer golpe significa que tenemos que dar nuestro paso de fe cuando una situación de miedo viene a tu vida. Es mejor enfrentar el miedo que huir. Porque si siempre vas a huir de los problemas, si siempre vas a escaparte de esto, siempre el miedo te va a controlar. Ahora, es cierto que la valentía no es la ausencia del miedo. Al contrario, tenemos que vencer el miedo. Y muchas veces el miedo lo vamos a tener que vencer cuando emprendemos nuevas cosas, cuando enfrentamos nuevas situaciones. Porque de hecho, si nosotros queremos progresar en la vida, vamos a tener que asumir muchos riesgos. Y asumir riesgos significa enfrentar nuestros miedos. ¿Sabes qué? Es mejor arriesgarse a fracasar en hacer lo que Dios quiere que hagas, a que no hagas absolutamente nada. Y eso es lo que muchas veces pasa, que muchas personas no logran hacer nunca nada simplemente porque los detiene el miedo. Además, la valentía es hacer algo que tienes miedo de hacer. Por eso que el Señor nos anima siempre que junto con Él debemos enfrentar los miedos. También, ¿qué nos dice la palabra de Dios referente a esto? Acá hay una hermosa promesa que tú seguramente ya la conoces. Mira lo que dice aquí la palabra en el Salmo 91, versículos 1 y 2, en la versión Reina Valera 60. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Nos está diciendo claramente que nosotros tenemos una protección especial, un cuidado especial en el momento que enfrentamos el miedo, en el momento que estamos ante esa situación. ¿Qué dice el salmista? Diré. Hablaré, declararé la palabra de Dios. ¿Qué declaró el salmista? Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré.
Todo el poder de Jesús está a tu disposición cuando tú te refugias bajo la sombra del Espíritu de Dios. Esos miedos, esas preocupaciones, es como que tú estés pagando intereses por adelantado por un dinero que no has recibido aún. Y eso es muchas veces lo que significa estar con miedos o con temores. Mira, nuestra fe más bien atrae la atención de Dios, pero más bien son nuestros miedos los que atraen al enemigo. A Satanás le gusta infundir miedo en nuestras vidas. Además, quiero recordarte que nosotros tenemos que llenarnos siempre de fe. La fe es considerada como un sexto sentido que debe superar lo que nuestros cinco sentidos naturales perciben. Por ejemplo, nuestros cinco sentidos, las cosas que vemos, las cosas que oímos, las cosas que probamos, que con el sentido del gusto, o las cosas que tocamos o sentimos, o las cosas que olemos. Estos cinco sentidos naturales, estas cinco cosas que percibimos, van a influenciar mucho en nuestros miedos. Por eso que hoy más que nunca estamos viviendo una temporada, principalmente en nuestro país, donde escuchamos voces que nos gritan recesión, va a haber escasez, desempleo, que hay fraude, corrupción, la pandemia, el comunismo, cuántas cosas que amenazan o nos dicen, mira, ¿sabes qué? Tienes que comenzar a tener miedo. ¿Por qué estas cosas las percibimos? Porque prestamos nuestros cinco sentidos a la atención de estos. Y estas cosas se hacen más fuerte cuando tu fuente de seguridad está no en Dios. Por ejemplo, nos hablan, se escucha de amenazas de escasez, de pobreza. Y ese temor se va a hacer más fuerte, ese miedo se va a hacer más fuerte en ti cuando tú pones tu fuente de seguridad quizás en el gobierno que va a venir, cuando tu seguridad la pones en la cuenta de ahorros que tienes, cuando tu seguridad la pones en tus bienes, en tus propiedades o en tus inversiones. Pero déjame decirte que si tú vas a poner tu confianza en esas cosas, pues claro que te vas a desilusionar, porque cuando tú pones en cambio tu confianza en Dios, ahí no vas a recibir esa desilusión. Ante los miedos que has alimentado por lo que escuchas, por lo que ves, tenemos muchas veces en esas circunstancias que como creyentes que predicarnos a nosotros mismos lo que dice la palabra. Y quiero recordarte una cita bíblica que también la conoces, pero que Dios nos está pidiendo que la pongamos por obra principalmente. Y el Señor nos dice claramente en segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7 en la versión Reina Valera contemporánea, dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Por lo tanto, el espíritu de miedo no viene de parte de Dios. Ese espíritu de miedo viene principalmente del enemigo. Actualmente muchas personas están teniendo miedo desde el punto de vista económico, por la misma incertidumbre que hay en esta área de las finanzas, en esta área de la economía en nuestro país. Yo quiero dejarte dos claves importantes para poder superar los miedos. Número uno, quiero recordarte algo una vez más. Recuerda tu identidad. Recuerda tu identidad. Tú eres un hijo de Dios. Y el salmista David nos recuerda una palabra de Dios en esas situaciones. Mira lo que el salmista decía. Él nos dice en el Salmo 37, versículo 25, yo fui joven y ya he envejecido, pero nunca vi desamparado a un justo, ni vi a sus hijos andar
mendigando pan. Claramente el salmista nos dice, ¿sabes qué? Cuando tú estás con Dios, dice claramente, él en su experiencia nunca vio a un justo, a un hijo de Dios desamparado, ni que su generación mendigue pan. Cuando tú tienes identidad, sabes a quién le perteneces, de quién eres hijo, no deberías tener temor a la escasez, a la pobreza. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Y seguramente en casa, cuando ese hijo entra, abre la refrigeradora con total libertad. Y tú nunca le vas a decir, oye, ¿por qué haces eso? Porque es tu hijo. Y por lo tanto, si tú como padre, como madre, eres una persona generosa con tu hijo, ¿cuánto más Dios, nuestro Padre Celestial? Veamos el ejemplo muy conocido del hijo pródigo. Es una persona que se apartó, pero dice que él una vez se arrepintió, le pidió perdón a Dios por sus pecados. Y vemos la actitud del padre ante el arrepentimiento del hijo. No solamente le dijo, yo te bendigo, hijo, qué bueno que hayas venido, sino que ni bien lo vio, fue a su encuentro. ¿Y qué le dice? Le dio un vestido nuevo, le dio un nuevo calzado, le puso un anillo, además que mató al becerro más gordo que tenían e hizo una fiesta. Es cierto que el arrepentimiento trae primeramente la restauración espiritual, pero también hubo restauración material. Y es que realmente tú no deberías tener temor realmente, ni miedo a esta situación que podría presentarse en tu vida de escasez, de pobreza, porque tu identidad es más valiosa que cualquier situación que pueda pasar a tu alrededor. Y quiero dejarte un segundo punto también. Mantente en obediencia. Cuando una persona enfrenta escasez en algún área de su vida, se puede deber a distintos motivos. Quizás una mala administración de sus finanzas o una situación que vino repentina, ya sea una enfermedad, una crisis mundial, un despido intempestivo del trabajo, y son situaciones inesperadas. Y esas cosas nos ponen en una situación completamente a desnivel. Tenemos realmente una situación en contra, porque es cierto, el hecho de que tú y yo seamos hijos de Dios no va a evitar que enfrentemos situaciones difíciles, desastres que puedan golpearnos, pero lo bueno de todo esto es que Dios va a estar siempre junto con nosotros en el momento que enfrentemos la adversidad, pero que enfrentemos ese miedo a la adversidad sabiendo que siempre Dios va a estar contigo. Y hay una historia en la Biblia que realmente es maravillosa, que es la historia de Eliseo que tuvo el encuentro con una viuda. Yo te voy a enseñar qué es lo que pasó en esta historia para que me puedas entender mucho mejor. Dice la palabra de Dios, dice en Segunda de Reyes 4, versículos del 1 al 7, la viuda de uno de los profetas presentó a Eliseo la siguiente súplica: mi esposo, siervo tuyo, ha muerto. Tú bien sabes que él era temeroso del Señor, pero nuestro acreedor ha venido ahora y quiere llevarse a mis 2 hijos para venderlos como esclavos. Eliseo le dijo, ¿y en qué te puedo ayudar? Dime, ¿qué es lo que tienes en casa? La viuda dijo, esta sierva tuya no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces Eliseo le dijo, ve y pide a tus vecinos que te presten algunas vasijas vacías, todas las que puedas conseguir. Luego entra en tu casa y enciérrate con tus hijos. Echa aceite en todas las vasijas y ve apartándolas conforme las vayas llenando.
La viuda se fue a su casa, cerró la puerta tras de sí y se encerró con sus hijos, y conforme ellos iban trayendo las vasijas, ella las iba llenando de aceite. Cuando todas las vasijas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara una vasija más. Pero en cuanto su hijo le contestó que ya no había más vasijas, el aceite se terminó. Entonces ella fue a contárselo al varón de Dios, y este dijo: ahora ve y vende el aceite y págale a tu acreedor, y tú y tus hijos vivirán de lo que les queda. Claramente le dijo: tú vas a vivir de lo que te queda. Le sobró todavía a esa mujer. Miren, ¿qué haces tú cuando enfrentas una situación? ¿A quién recurres primeramente? Si es un problema económico, ¿cuál es tu primera opción? ¿El banco? ¿Cuál es tu primera opción? ¿Una deuda? ¿O tu primera opción es Dios, como fue esta mujer? Ella recurrió primero donde el profeta. Y él le preguntó: ¿qué es lo que tienes? Solamente tengo esto, le dijo. Y con eso que tenía en sus manos, y fue obediente al consejo que le dijo: anda, ve y pide, consíguete más vasijas, y lo que tienes, repártelo en todas las vasijas. Ella no cuestionó: oye, pero ¿qué me estás pidiendo, profeta Eliseo? ¿Cómo pretendes que con un poco de harina que tengo aquí voy a llenar tantas vasijas? Tú estás loco, me estás pidiendo cosas que son imposibles. Ella no cuestionó. Ella simplemente fue obediente a lo que el profeta le había dicho. Y cuando ella fue obediente, pudo ver el milagro, no solamente para ella, sino para sus hijos. Porque ella, Dios no solamente suplió su necesidad. ¿Cuál era su necesidad? Salir de esa deuda, sino que además sobreabundó y le quedó para ella y para sus hijos. ¿Qué trajo esa bendición? ¿Qué trajo esa provisión? Su obediencia. Esta viuda fue obediente a la palabra del profeta. Como Dios muchas veces nos pide que seamos obedientes a su palabra. Es que no es a tu manera ni a mi manera cómo vamos a vencer una situación. No vas a vencer tus miedos a la manera tuya, sino a la manera de Dios. Cuando tú tienes miedo, por ejemplo, en tu área económica, tú tienes que recurrir primero a Dios, buscar consejo de su palabra. Mira, con lo que tú tienes en tus manos es suficiente para que Dios haga un milagro. Si no, recuerda lo que hizo Jesús cuando multiplicó y alimentó a 5,000 personas. Fue porque un niño trajo solo lo que tenía en sus manos. ¿Qué tenía ese niño en sus manos? 5 panes y 2 peces. Ese niño dio sin mezquindad su propio almuerzo, y su generosidad alimentó a 5,000 personas. Así que si tú tienes clara tu identidad, que eres un hijo de Dios y que perseveras en la obediencia, vas a enfrentar estos miedos que perciben tus sentidos naturales, pero los vas a vencer con el sentido poderoso de la fe. Yo quiero dejarte además una palabra más para que tú se te revele en tu corazón siempre que enfrentes estos miedos. Mira lo que dice Josué 10:25 al 26 en la versión Nueva Traducción Viviente. Jamás tengan miedo ni se desanimen. Les dijo Josué a sus hombres: sean fuertes y valientes, porque el Señor hará lo mismo con todos sus enemigos. Entonces Josué mató a cada uno de los 5 reyes y los atravesó con 5 postes afilados, donde quedaron colgados hasta la tarde. El Señor te está diciendo hoy día una vez más: jamás tengas miedo. Mira,
No es casualidad que eran 5 reyes los que querían intimidar a Josué, 5 enemigos, los 5 sentidos espirituales que también muchas veces nos dicen que tengamos miedo. Pero Josué decidió enfrentar a esos 5 reyes y no solamente los enfrentó, sino que los atravesó, los mató a cada uno y los dejó colgados. Eso es lo que tú tienes que hacer con esos miedos, enfrentarlos y dejarlos totalmente colgados, y tú y yo solamente depender de nuestra fe en Dios, de nuestra confianza en Dios, de saber que mientras estamos a la sombra del Altísimo estaremos seguros. Así que el día de hoy, si tú estás teniendo estos miedos, enfréntalos, pero enfréntalos recordando tu identidad y enfréntalos siendo obediente a Dios en lo que te manda su palabra. Así que amigo, amiga, si usted se ha conectado por primera vez y usted en este momento está enfrentando un miedo ante una situación que no ha ocurrido todavía, yo quiero decirte que ese miedo se lo entregues a Jesús, diciéndole primeramente: Señor Jesús, como el hijo pródigo primero tuvo que arrepentirse, que tú le digas: perdóname, Señor, perdóname por todos mis pecados, te pido perdón, me arrepiento de corazón. Y hoy te pido, Señor, que me llenes con tu presencia, que me llenes de ti, para que tu presencia pueda estar en mí y yo pueda enfrentar estos temores junto contigo, Señor, y al final pueda salir victorioso porque tú vas delante de mí. Si tú le dices estas palabras a Dios y se lo pides, Él te va a responder y te va a ayudar. Y quizás resulta que el miedo que estás enfrentando o que piensas enfrentar es solamente eso, un miedo infundado. Y aun cuando sea real, Dios te dice que va a estar contigo. Así que yo te animo a que tú te agarres fuerte de la mano de Dios. No te sueltes de ella, porque Dios no te va a soltar si es que tú no te sueltas. Y yo te aseguro que Dios va a cumplir su propósito en ti, y en medio de la adversidad y en medio de la aflicción que podamos enfrentar, al final siempre vamos a terminar en victoria total. Así que vamos a alegrarnos en el Señor, vamos a confiar de que con Él el futuro está seguro. Que Dios los bendiga este día domingo, que pasen un lindo día rodeado de toda la familia y que siempre estemos alimentando nuestra fe con la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.